un resumen brevemente de tu perfil. No sé si por temas técnicos se pudo escuchar, sin embargo lo repito nuevamente. Juan David es contador público con amplia experiencia en capacitación, en implementación de NIF. Fue líder de investigación en NIF para el portal actualícese.com por más de 4 años. Tiene 3 libros publicados sobre NIF y una gran cantidad de artículos y material audiovisual. Juan David, mucho gusto. Verdad que es un placer tenerte hoy con nosotros en esta oportunidad. Bueno, Te muchas cedo la gracias. palabra, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, a PKF, y gracias a todos los que están conectados a este webinar. Bueno, la idea de hoy es un webinar corto, realmente de 1 hora, el impuesto diferido. Yo he hecho seminarios de 20 horas de impuesto diferido, entonces hoy vamos a hacer en 1 hora, digamos, un tema muy práctico, porque la idea es que al finalizar esta hora, por lo menos todos ustedes puedan decir: de ese webinar hoy entendí esto o entendí aquello. Entonces vamos a ser muy prácticos. De hecho, no les voy a dar una presentación de PowerPoint. Yo abandoné el uso de PowerPoint hace varios años para enseñar las NIF, porque realmente necesitamos es aprender a leer, a interpretar la norma, y eso lo hacemos a través de casos prácticos y consultando la norma, porque digamos que en las NIF, como en todo, se generan muchos rumores de pasillo, rumores de calle, rumores de amigos, pero a la hora de la verdad, cuando vamos y leemos la norma, es que podemos entender realmente qué cosas son ciertas y qué cosas no lo son. Bueno, entonces, el impuesto diferido, como lo decía hace algún rato Gloria, es uno de los temas más complejos de los estados financieros. Es un tema transversal, involucra prácticamente todas las partidas de activos y pasivos, y obviamente las partidas de resultados, que son producto de las variaciones de las partidas de activos y pasivos. Pero no por ser un tema importante y complejo, realmente se le ha dado el lugar que debería tener. Yo he sido testigo, de hecho me han llamado en varias ocasiones compañías que están haciendo cierre de estados financieros para que les ayude a hacer el impuesto diferido, y por alguna razón me llaman en la última semana, cuando ya están a puertas de la junta o de la asamblea, y entonces la pregunta es: ¿por qué no hacen el impuesto diferido desde antes? Pues en parte porque los departamentos de contabilidad están muy ocupados, y en parte porque tal vez, aún siendo un tema muy importante, es un asunto al que no se le ha dado la prioridad del caso. Entonces vamos a estudiar un poquito hoy acerca del impuesto diferido. Voy a compartirles mi pantalla, permítanme por aquí la comparto. Listo, y vamos a hablar de unos temas muy particulares, ¿sí? Vamos a repasar la naturaleza y razón de ser del impuesto diferido, es lo primero: de dónde viene, de dónde nace, por qué la necesidad de contabilizar un impuesto diferido. Voy a decirles cómo aparece y cómo se revierte, porque el impuesto diferido nace, crece, se desarrolla y muere como todos nosotros. El impuesto diferido también tiene su propia vida, su propio ciclo. ¿Por qué hay que calcular la declaración de renta antes de cerrar estados financieros?, que es un asunto con el que todavía luchamos en muchas compañías. Muchos insisten aún en hacer solamente una provisión del impuesto de renta, pero realmente la declaración debería estar completa antes de cerrar estados financieros. ¿Cuáles son los efectos de contabilizar el impuesto diferido en el patrimonio? Según el decreto que sacó el gobierno nacional en este año, es un decreto totalmente arbitrario, y aquí sí tengo que dar mi opinión personal: eso no se debería hacer, pero pues son las cosas que se suelen hacer en Colombia, y ya pues les explicaré cuál es el efecto de eso. Hay un asunto importante que tenemos que preguntarnos, y es: ¿qué pasa si no hay utilidades, si no hay resultados de ejercicios anteriores a modo de utilidades? Y entonces el cambio de tarifa de impuesto diferido va a generar un gasto que ahora el gobierno nos dice que lo llevemos al patrimonio, a las ganancias retenidas. Pero si no hay ganancias retenidas, entonces ¿qué pasa? Vamos a hablar también de eso.
y vamos a hacer un ejercicio ilustrativo de un tema que me parece muy interesante y también muy controversial, que es el tema de las compraventas de inmuebles, específicamente en los negocios en los cuales se transfiere la propiedad en un momento distinto al cual se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Se transfiere la titularidad legal en un momento distinto al que se transfieren riesgos y ventajas de la propiedad. Eso genera una diferencia entre los estados financieros y las declaraciones de impuestos, y por consiguiente un impuesto diferido que resulta ser bien interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es la naturaleza y razón de ser del impuesto diferido? ¿Por qué existe un impuesto diferido? Y es por un tema que todos nosotros conocemos. Las normas contables y las normas fiscales son distintas. Y eso no solamente ocurre en Colombia, eso existe en todo el mundo. Pretender que eso solamente sea en Colombia, pues sería darnos demasiada importancia. Pero eso es un tema de todo el mundo. Tanto así, es tan global que en la agenda del IASB, al elaborar los estándares internacionales de información financiera, pues fue necesario conceptuar acerca de las diferencias entre los estados financieros y las declaraciones de impuestos, y de ahí es que proviene el impuesto diferido. ¿De dónde viene el impuesto diferido? Básicamente hay tres fuentes del impuesto diferido, tres situaciones que generan impuesto diferido. La primera de ellas son las diferencias temporarias, que son las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y también lo que son las pérdidas fiscales no compensadas y los créditos fiscales no utilizados. ¿Eso qué significa? Que hay en los estados financieros, que es donde nosotros pretendemos representar la realidad financiera, el desempeño financiero de las compañías, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo, hay formas de presentar ciertos beneficios y ciertos gastos que son distintas a la forma y metodología como se hacen para efectos fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reconozco un beneficio para la compañía en un periodo, pero el efecto fiscal de ese beneficio va a ser en el periodo siguiente, es decir, un ingreso que llegue a la compañía en el año 2021, pero que no se lleve a la declaración de impuestos en el año 2021, sino en el 2022, pues va a hacer que yo tenga que pagar un impuesto por el año 2022, cuando la ganancia en los estados financieros quedó reconocida en el 2021. Por ejemplo, por efectos de una medición a valor razonable, o es posible que para efectos fiscales el reconocimiento sea en el año 2022 porque no se cumplieron en el 2021 ciertos requerimientos legales que me exige el estatuto tributario para el reconocimiento del ingreso. Entonces, básicamente, para comprender esto podemos guardar esta idea principal. El año en el cual se reconozcan los beneficios económicos para la compañía, o el año en el cual se reconozcan los gastos para la compañía en los estados financieros, en ese mismo periodo debería quedar contabilizado el impuesto a las ganancias asociado con ese beneficio o asociado con ese gasto. Si el impuesto se va a llevar a la declaración de renta en un periodo distinto, pues entonces en los estados financieros va a quedar como impuesto diferido. Y en el periodo en el cual se lleve a la declaración de renta, pues se va a tomar ese impuesto diferido activo o pasivo y se va a trasladar o se va a dar de baja, mejor dicho, para poder asignar el impuesto al periodo en el cual se generen los beneficios o las deducciones, los beneficios o los gastos. Entonces, el impuesto diferido me ayuda a eso, a que en el periodo en el cual la entidad obtiene las ganancias desde el punto de vista financiero, en ese mismo periodo se reconozcan los impuestos asociados con esas ganancias, para que no me quede una ganancia sin impuesto y posteriormente un impuesto sin ganancia. ¿Sí? Esa es la idea básica de reconocer un impuesto diferido en los estados financieros. De hecho, una forma muy práctica de entender ese concepto es cuando miramos en la sección 29 de impuesto a las ganancias. Voy a mostrarla un momento aquí, y hay una revelación muy interesante. Esa revelación me permite entender
básicamente muchos conceptos. Yo creo que esa revelación debería estar en la primera línea del impuesto diferido y eso nos ayudaría mucho para entenderlo, pero pues está al final de revelaciones. Vamos a buscarla. Voy a ir por aquí. El documento que están viendo en pantalla es la NIF para pymes emitida en el 2015. Vamos a ir a los últimos párrafos de la sección 29. Listo. Y la sección 29 nos pide una revelación que, como les decía, nos permite entender mucho sobre el impuesto diferido. Bien. Y es la revelación, el literal C del párrafo 2940, este que voy a resaltar en este momento. Fíjese que esa revelación nos dice lo siguiente: la entidad debe incluir una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto o ingreso por impuesto y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Es decir, se presume que el impuesto o el gasto o ingreso por impuesto que se lleva al estado de resultados debería ser igual a la utilidad contable multiplicada por la tarifa impositiva. Si la utilidad contable fueron 100 millones de pesos y la tarifa impositiva es del 31%, el gasto de ingreso por impuesto a las ganancias debería ser 31 millones de pesos. Ese gasto o ingreso va a incluir impuesto corriente e impuesto diferido. ¿Sí? Entonces allí es donde entendemos lo siguiente: el resultado que yo tenga en el estado de resultados debe tener o se le debe asignar el impuesto en ese mismo periodo. Distinto es que por efectos de las disposiciones del estatuto tributario yo tenga que guardarme ciertas deducciones para el periodo siguiente o ciertos ingresos para el periodo siguiente, o tenga que adelantar ciertos ingresos o ciertas deducciones. Entonces es posible que de los 31 millones de pesos solo tenga que pagar 25 porque los otros 6 son un impuesto diferido que se va a pagar más adelante, cuando ocurran ciertos hechos que no han ocurrido aún. O es posible que yo tenga que pagar 35 millones de pesos de impuesto cuando el impuesto son 31, entonces ahí lo que estoy haciendo es pagando unos impuestos por adelantado. Ese literal C del párrafo 2940, información a revelar del impuesto diferido, nos permite entender eso. La utilidad o pérdida que se lleva al estado de resultados tiene que tener imputado el impuesto que le corresponda, independiente de si se va a llevar o no a la declaración de impuestos de ese respectivo año. Entonces eso nos permite entender el impuesto diferido. Y aquí una notica: es posible que haya que no coincida la utilidad por el 31% con el gasto de ingreso por impuestos, y eso es lo que me pide explicar el literal D, y básicamente allí van a aparecer las diferencias permanentes. Cuando yo le voy a informar al usuario, lo que pasa es que en Colombia hay estas deducciones o estos gastos que no se permite llevar como deducción en la declaración de renta, pues entonces hacen que mi utilidad fiscal sea un poquito más alta y por lo tanto el impuesto también sea un poco más alto. Eso es lo que vamos a explicar según ese literal C. Pero la idea clara que debe quedar hoy es esta: la utilidad o pérdida que yo tenga en el estado de resultados de un periodo determinado debe incluir la carga impositiva de esa utilidad o pérdida, independientemente de si la llevo o no la llevo a la declaración de renta. Ya ese es un asunto de qué tanto de ese impuesto va a ser impuesto corriente y qué tanto va a ser impuesto diferido. ¿Listo? Idea principal, escríbala para sus memorias: la utilidad o pérdida del periodo debe tener imputado su respectivo impuesto en ese periodo. ¿Ok? Bueno, ya vimos entonces, esas son las fuentes del impuesto diferido. El impuesto diferido aparece o nace en los estados financieros
cuando se generen las diferencias temporarias del caso, pero el impuesto diferido también tiene que llegar a revertirse. Y para eso, uno de los ejercicios que yo suelo hacer es un ejercicio de cómo nace y cuándo va a desaparecer ese impuesto diferido, para poder tener claro entonces si lo estoy haciendo bien o no. Si yo no soy capaz de proyectar lo que va a pasar con ese impuesto diferido en los periodos futuros, de tal suerte que el impuesto, así como se crea, así mismo se revierta, entonces algo está fallando. El impuesto diferido no puede nacer y quedarse ahí para siempre, para toda la vida. Algún día tiene que desaparecer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy breve de cómo el impuesto diferido aparece y luego desaparece de los estados financieros. Y para eso vamos a utilizar el siguiente caso. ¿Basado en qué? El artículo 28 del Estatuto Tributario, reconocimiento de ingresos para los obligados a llevar contabilidad. Ese artículo 28 lo que nos está diciendo es que para usted ser un buen tributarista, pues le tocó volverse un conocedor de las NIF, porque le dice, ojo, los ingresos fiscales son los ingresos contables, lo que tenga en su contabilidad, salvo los siguientes, y le da una lista de 10 excepciones. Entre ellas está lo siguiente, voy a escribirles aquí excepciones en el reconocimiento de ingresos para efectos fiscales, y entre ellas está medición a valor razonable. ¿Qué me dice el estatuto? Las mediciones a valor razonable no se consideran ingreso para efectos fiscales. Y si no se considera ingreso para efectos fiscales, eso tiene una contraparte, y es que no harán parte tampoco de la base fiscal de ese activo que se está midiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner este ejemplo. Una entidad adquiere un edificio y lo contabiliza como propiedad de inversión. Vamos a poner en el año 2021, sí, 2021 de una vez. El costo de adquisición es de 500 millones. El valor razonable del edificio es de, al final del periodo, supongamos que se valorizó y ahora vale 600 millones. La tarifa impositiva para el año 2021 es del 31%. Si me equivoco en alguna tarifa me corrigen, por favor. Y la tarifa impositiva para el año 2022 y siguientes rebajó al 35%. Listo, entonces este es el escenario. Compramos un edificio en el año 2021 por 500 millones. Al final del periodo hacemos una revaluación. Entonces vamos a hacer el avalúo del edificio. Ahora vale 600. Hemos ganado 100 por valorización. Ahí están las tarifas impositivas. Y vamos a decir que lo vendemos. La entidad vende el edificio en el año 2022 por 620 millones de pesos. Listo, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Yo tengo que contabilizar la compra. Vamos a contabilizar la compra. Entonces, el día que compramos la propiedad de inversión edificio, tenemos 500 millones de pesos. Y aquí vamos a suponer que tenemos una cuenta por pagar de 500, no me interesa. Listo. Luego al final, al cerrar el año, vamos a contabilizar la medición a valor razonable del edificio. Esta cuenta le voy a poner propiedad de inversión edificio, costo, y esta le voy a poner propiedad de inversión edificio,
valor razonable, para poder tener separado lo que es el valor razonable del costo. Entonces, si ahora vale 600 y me costó 500, pues tengo 100 de incremento en el valor razonable, y esto es un ingreso ordinario. La norma me dice, la medición a valor razonable de las propiedades de inversión se lleva a resultados, no se lleva al patrimonio. Distinto de la revaluación de propiedad, planta y equipo, la cual sí se contabiliza como un superávit de patrimonio, pero estos 100 se llevan como ingreso ordinario al estado de resultados. Listo. Entonces, en este momento, si hacemos un estado de resultados, pues vamos a tener un ingreso de ¿cuánto? De 100. Hasta ahorita no hemos hablado de gastos, voy a suponer que no hay gastos, no se mandó ni a barrer el edificio. Entonces ese ingreso se convierte en una utilidad antes de impuestos, de 100. Luego viene el impuesto corriente. ¿De dónde sale el impuesto corriente? De la línea que se llama impuesto a cargo en la declaración de renta del año 2021. Si la única operación que hizo la compañía en este año fue comprar el edificio y posteriormente revaluarlo, ¿cuánto impuesto tendrá que pagar como impuesto de renta? Pues no tendrá que pagar nada. ¿Por qué? Porque el estatuto tributario, artículo 28, le está diciendo la medición a valor razonable no es un ingreso para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, en la línea de impuesto a cargo, de la declaración de renta, allí va a haber un 0. Ese es el impuesto corriente, no hay impuesto. Pero les acabo de decir hace unos minutos, oye, la ganancia que voy a tener en el estado de resultado, o el resultado que voy a tener allí, tiene que tener el impuesto asociado a esa ganancia o pérdida. Entonces, si no hay un impuesto corriente, tiene que haber un impuesto diferido. Entonces, allí es donde tengo que hacer el ejercicio y decir, bueno, si esa propiedad se vende, ahí todavía no la he vendido, solo la tengo y la tengo revaluada, o medida de valor razonable, perdón. Si esa propiedad se vende el 1 de enero por 600 millones de pesos, que es su valor razonable a esa fecha, ¿cuánto impuesto me tocaría pagar? Entonces, hago el cálculo del impuesto aquí. Si la entidad vendiera el edificio en ese momento por 600 millones, ¿qué impuesto pagaría? Entonces, si la vende por 600, va a tener un ingreso de 600, una deducción, que es el costo, que fueron 500, una utilidad o una renta ordinaria en este caso, porque vendió el edificio antes de los 2 años, por 100, y entonces va a pagar un impuesto. ¿A qué tarifa? Al 35%. Entonces va a pagar 100 por 35 millones de pesos. Este cálculo lo tengo que hacer para entonces venir acá al estado de resultado y decir, ojo, hay un impuesto diferido. ¿De cuánto? De 35 millones de pesos. Voy a ponerlo negativo para que me quede efecto gasto. Y ahorita sí voy a tener lo que se llama resultado del periodo, que van a ser 100 menos 35. ¿Listo? Entonces, la entidad tuvo una ganancia en ese periodo de 65 millones de pesos. La medición a valor razonable del edificio, que fueron 100, menos los 35 millones de pesos de impuestos correspondientes a esos 100, que se van a volver ganancia fiscal algún día y que algún día van a tener que pagar el impuesto. Pero como estoy llevando al estado de resultados 100 como ingreso en el periodo 2021, pues entonces tengo que contabilizar el impuesto de esa ganancia. Se volvió ganancia porque aquí no hay deducción en este ejercicio. Tengo que contabilizar el impuesto asociado a esos 100, que son los 35, utilizando la tarifa que se espera que será liquidada en el momento en que se realice la ganancia. Para el 2022 y siguientes, 35%. Pero ¿qué va a pasar después? Porque hasta aquí estos 35 quedan contabilizados como un gasto por impuesto diferido,
y un pasivo por impuesto diferido de 35 millones de pesos. Voy a contabilizarlo aquí. Contabilización del impuesto diferido. Entonces tengo que decir gasto por impuesto diferido. Voy a tener, vámonos aquí, cuenta, débito, crédito. Entonces voy a tener un gasto por impuesto diferido de 35 y voy a tener un pasivo impuesto diferido de 35. Impuesto diferido pasivo. ¿Sí? Pero eso no se va a quedar ahí toda la vida. Entonces, según el ejercicio, en el año 2022 vendemos el edificio. Por aquí, la entidad vende el edificio en el 2022 por 620. Ya tenía un poquito más de valorización. Entonces, digamos, la entidad vende el edificio en el año 2022 por 620 millones. Entonces, aquí ¿qué va a ocurrir? Pues hay que contabilizar la venta del edificio. Vamos a decir propiedades de inversión, costo. Recuerden que el costo lo tenemos contabilizado por separado en 500 millones. Ya lo vamos a dar de baja porque ya está saliendo de mi masa patrimonial. Y propiedades de inversión, valor razonable, donde tenemos 100, véalos aquí, 100 millones. Entonces estoy dando de baja el edificio que lo tenía contabilizado por 600, lo estoy dando de baja. Voy a recibir cuentas por cobrar por la venta del edificio. Juan David, perdón, me parece que no se está compartiendo la pantalla. Oh, ¿sí? Sí. ¿Me confirma, por favor? Sí, también nos está escribiendo. Sí, señor, sí Sí, se ve. señor, sí se ve. Sí se ve. Sí, señora, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Ah, bueno, listo. Y si no, volvemos a empezar. Bueno, entonces, voy a tener una cuenta por cobrar por la venta del edificio por 620. Y hay 20 de diferencia, que como ya todos lo deben estar sospechando, pues es un ingreso. Ingreso ordinario en venta de propiedades de inversión. ¿Sí? 20 millones de pesos. Si yo elaboro mi estado de resultados en este momento, hasta ahí, ¿sí? El estado de resultados, voy a tener ingresos, ¿por cuánto? Por 20 millones de pesos. Nada más. No por 120, porque estos 100 ya fueron ingresos en el año anterior, en el año 2021. El estado de resultados 2022 va a incluir solamente un ingreso por 20, que es la partecita que se valorizó en el año 2022. Luego voy a decir, bueno, y entonces viene el impuesto. Esto se convierte en utilidad antes de impuesto, 20, y luego viene el impuesto corriente, que como les decía es el impuesto a cargo en la declaración de renta. ¿Listo? Vamos a dejarlo allí como interrogante. Entonces vamos a elaborar la declaración de renta. Declaración de renta 2022, donde usted va a decir que tuvo unos ingresos por la venta del inmueble, venta del edificio. ¿En cuánto vendió el edificio? En 620. Y luego va a decir que tiene una deducción por el costo del edificio, que fue de ¿cuánto? De 500. No de 600, porque el estatuto le dice, costo del edificio es lo que usted pagó por él. Valor razonable no existe para efectos fiscales, ok. Y aquí va a encontrar una renta ordinaria, 620 menos 500, y entonces va a encontrar un impuesto a cargo que van a ser 120 por 35%, 42 millones de pesos de impuestos. Esos 42 millones de pesos de impuestos, entonces los tenemos que llevar al estado de resultados como impuesto corriente. Estos se vienen para acá
como impuesto corriente. No, pero esa rayita no me gustó ni 5. Bueno, el hecho es que este amarillo va a venir para acá. Listo. Y es un gasto. ¿Qué pasa si yo cierro el estado de resultados allí? Entonces voy a decir aquí resultados. Y voy a decir que tuve 20 de utilidad antes de impuesto y 42 de impuesto. Entonces, si lo dejo hasta allí, estoy perdiendo plata. Y eso no tiene sentido. Esta compañía en ningún momento ha perdido plata. Entonces, aquí falta hacer el impuesto diferido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ojo con lo que está ocurriendo. El impuesto diferido en este ejercicio surgió por la medición a valor razonable de un edificio contabilizado como propiedad de inversión. Cuando el edificio se vende, no solamente estoy entregando los ladrillos y las paredes, sino que también estoy entregando el impuesto diferido. El impuesto diferido hace parte de ese edificio, y si vendo el edificio, tengo que dar de baja el impuesto diferido que antes le había contabilizado. Entonces venimos acá y vamos a decir contabilización de la reversión del impuesto diferido. Y esto es así. Entonces tenemos un pasivo por impuesto diferido que haya sido reconocido por acá. Este impuesto diferido pasivo que ha sido reconocido por 35, pues ahora lo voy a dar de baja. ¿Y lo voy a dar de baja contra qué? Pues si es naturaleza crédito, eso tiene que ir al resultado como gasto, perdón, como ingreso por impuesto diferido. $35 millones de pesos. Y entonces ahora, esos 35, voy a ponerlos aquí así verdecitos. Ese verde está muy pálido, más verde. Esos 35 tienen que ir al estado de resultados como impuesto diferido. Naturaleza crédito, entonces naturaleza ingreso. ¿Sí? Y estos dos, el impuesto corriente y el impuesto diferido, hacen una sumatoria que es la que se llama impuesto a las ganancias. La suma del impuesto corriente y el diferido lo vamos a llamar impuesto a las ganancias. Entonces, si usted nota, 7 millones de pesos es exactamente el 35% de 20 millones de pesos. ¿Ven? La utilidad que estoy teniendo en el estado de resultados está cargando con el impuesto que le corresponde, su 35%, o sea, 7 millones de pesos. Si yo no contabilizo impuesto diferido, esto me va a dar una cuestión absurda. ¿Ok? Entonces, la utilidad, la ganancia o pérdida que yo llevo al estado de resultados tiene que tener su impuesto asignado. Y allí está el impuesto a las ganancias por 7 millones de pesos, que es el neto entre el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, en el año 2022 desaparece ese impuesto diferido que había sido reconocido en el año 2021 en relación con la medición a valor razonable de ese edificio en particular. ¿Ok? Bueno, vamos a volver aquí. Entonces, yo tengo que elaborar mi declaración de renta, tengo que hacer el borrador de la declaración de renta antes de cerrar estados financieros. ¿Por qué? Pues porque si el impuesto corriente es el impuesto a cargo en la declaración de renta, pues yo necesito saber conocer esa cifra. Entonces hay gente que me dice, no, profe, pero es que hay algunos temas que no se pueden todavía, porque esto, porque lo otro. No, mire, compañeros, el Código de Comercio dice que los estados financieros deben presentarse por tardar el 31 de marzo, y si no se presentan ese día, pues el 1 de abril aparecen los socios en la oficina a llevar a cabo su asamblea. Eso no quiere decir que yo tengo que esperar hasta el 31 de marzo por la tarde para hacer el impuesto diferido. No. Es más, el Código de Comercio es del año 1971, cuando prácticamente nadie tenía computadores para hacer un cierre más rápido. Pero hoy en día, cuando ninguno de ustedes le creo que lleve la contabilidad en cuadernitos verdes de columnas,
todos ustedes llevan contabilidad sistematizada, tienen facturación electrónica, tienen sistemas de recaudo, tienen muchos clientes al pagarle al proveedor, ingresan a la página del proveedor, le pagan por PSE o sus software están conectados. Tenemos que buscar herramientas para que el 1 de enero por la tarde ya tengamos estados financieros. Bueno, no, el 1 no, por ahí el 2. Porque hoy en día no hay excusa para decir que estamos en febrero 27 y todavía no hemos cerrado porque estamos cuadrando descuadres. Eso no puede ser. Entonces el problema el problema es solamente de organización. Parte del cierre contable es elaborar el borrador de la declaración de impuestos para poder contabilizar el impuesto corriente y para poder contabilizar el impuesto diferido también, porque para el impuesto diferido necesito conocer los valores fiscales de mis activos y pasivos, y si yo no hago la declaración de impuestos, pues no voy a conocer esos valores fiscales. Entonces elaboro la declaración de impuestos y ahora sí contabilizo el impuesto corriente, calculo el diferido y mi estado de resultados me queda acorde con las NIF. Si usted algún día tiene la fortuna o el infortunio de que entre el auditor por la puerta de su oficina y el auditor es Juan David Maya, yo sí le voy a pedir, muéstreme su declaración de renta elaborada. No, es que eso se presenta en abril, pero no quiere decir que la vaya a elaborar en abril. La necesitamos para poder revisar el impuesto diferido, y si no nos va a quedar una salvedad en los estados financieros, ¿sí? En esa disciplina debemos entrar. Bueno, y entonces el gobierno nacional emite un decreto que dice: se permitirá contabilizar los efectos del cambio de tarifa impositiva por el año 2021 que deberían ser llevados a resultados. Se permitirá que se lleven al patrimonio contra las ganancias retenidas. Eso lo hizo alguien que no tiene ni idea de estados financieros, ¿sí? Eso lo hizo alguien que no tiene ni idea de para qué llegaron las NIF a Colombia. Porque ¿qué pasa? Si una compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, las empresas colombianas que cotizan allá pues deben ser como 2 o 3, pero esa compañía no podrá mandar sus estados financieros a la Bolsa de Valores llevando la variación de la tarifa del impuesto diferido al patrimonio, porque entonces esos estados financieros van a quedar con una salvedad muy escandalosa, ¿sí? Con una excepción muy escandalosa. Aquí en Colombia, mientras estemos fronteras adentro, pues en últimas, si el gobierno quiere que llevemos la contabilidad de cualquier forma, pues lo va a hacer a través de decretos. Pero eso nos deja mal parados ante el mundo. De hecho, si una sociedad colombiana es filial de una compañía multinacional y le va a mandar los estados financieros, no puede mandarle esos estados financieros llevando la variación de la tarifa del impuesto diferido al patrimonio, porque la compañía, la casa matriz, le va a requerir que se cumpla con las normas de información financiera que ellos sí cumplen. Entonces ahí nos vamos a meter en otro tema. Es que los estados financieros para Colombia son unos, para mandarle a la casa matriz son otros, y si cotizo en bolsa entonces son otros, y volvemos al mismo juego que teníamos antes. Pero bueno, de todas maneras el decreto está y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Para eso vamos a hacer otro ejercicio. Dejémoslo como ejercicio, propiedad de inversión, y aquí vamos a hacer cambio de tarifa. Entonces el tema del cambio de tarifa significa lo siguiente. En la norma, la sección 29 me dice que la entidad debe reconocer por separado las variaciones del impuesto diferido provenientes de las variaciones de las diferencias temporarias, y aparte debe reconocer, o debe revelar más bien, las variaciones del impuesto diferido provenientes de cambios de tarifa impositiva. Son dos temas aparte. Entonces lo primero que hay que tener claro es que no toda la variación del impuesto diferido se puede llevar al patrimonio, solamente la variación que corresponda a los cambios de tarifa. ¿Listo? O sea que prácticamente
usted va a buscar su tabla de impuesto diferido del año anterior. Yo por aquí tengo una con un ejercicio, voy a buscarla. Aquí la acabo de ver, método de corrección, tengo hoja de trabajo del impuesto diferido. Vamos a llevar esta para allá. Mover o copiar. Listo, entonces vamos a suponer que este era su impuesto diferido al cierre del año 2000. A ver, el cambio de tarifa es para el año 2022 y siguientes. Entonces vamos a hacer el impuesto diferido al cierre del 2021. El impuesto diferido, que es este, 2021, activo y pasivo por impuesto diferido. Estas dos columnas que voy a pintar aquí son el 2021. ¿Listo? A ver, activo, pasivo. No, esas no, estas, los saldos anteriores. 2021. Entonces, en el 2021 al cierre, supongamos que se hizo esta hoja de trabajo de impuesto diferido y quedamos con estos resultados. Activo por impuesto diferido de 9.600, pasivo por impuesto diferido de 90.800. En el 2022 lo que vamos a hacer es calcular nuevamente el impuesto diferido y nos va a dar unos valores distintos. Voy a pintar este de otro color. Este es el 2022, azulito, ¿sí? Y este era el 2021. ¿Listo? Y entonces vamos a tener aquí unas variaciones, que sería lo que se lleva al estado de resultados. Pero ojo, no todo esto se va a llevar al estado de resultados, porque resulta que hay una parte que es por variación en las diferencias temporarias y otra que va a ser por diferencia de tarifas. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí, voy a buscar cuál es la tarifa impositiva que estamos utilizando. ¿Dónde la tengo? El F2. Listo. Voy a ir por aquí al F2. Aquí está la tarifa. Entonces hasta el 2021 veníamos con tarifa del 31%. O sea que todo esto está calculado con tarifa del 31%. Entonces, lo que me pide la norma es todo este valor a ajustar proviene en parte de la variación de las diferencias temporarias y en parte proviene del cambio de tarifa. Aquí incluso para el 2022 ya no voy a usar el 31 sino el 35%. Esto mire que genera un efecto aquí por 35%. Este está al 10%, no cambia. Este está al 10%, no cambia. Listo. Entonces, el impuesto diferido del 2022 ya está calculado con una tarifa del 35, y me da estas variaciones. Ojo, yo tengo que identificar cuál es la variación por cambio de tarifa. Y básicamente la variación por cambio de tarifa, en este caso, voy a hacer aquí algo ilustrativo, tarifa actual 35%. Y la tarifa anterior 31%, entonces la diferencia de tarifa va a ser del 4%. Entonces, las partidas que venían del año anterior
con un impuesto diferido como esta, tienen una parte, el 4%, perdón, este era el impuesto diferido calculado al 31%, ahora necesito el impuesto diferido calculado al 35%. Voy a hacerlo aquí muy sencillo, esto lo voy a dividir entre 31 y lo voy a multiplicar por 35. Con una regla de 3 simple, voy a decir, este impuesto diferido que venía del año pasado, ajustado a la nueva tarifa, son 2.800 en lugar de 2.480. ¿Sí? Ahí estoy ajustando ese impuesto diferido del año anterior. Esto que es F16 y 17. Ok. Lo mismo tendré que hacer con este. Lo mismo tendré que hacer con este. Y lo mismo tendré que hacer con este. Esos 30.000 no, porque son al 10%, y con este. ¿Listo? Entonces, este es el impuesto diferido con tarifa ajustada. Pero el del año anterior, el del año 2020, porque la norma me está diciendo, ojo, la variación del impuesto diferido por cambio de tarifa. Y eso es solamente el impuesto diferido que traía el año anterior, que ahora lo voy a ajustar a la nueva tarifa. Entonces la variación va a ser esos 2.800 menos estos 2.480. Va a ser también esto y esto. Va a ser también esto y esto. Entonces aquí tengo un incremento del impuesto diferido activo y un incremento del impuesto diferido pasivo. ¿Listo? Eso es lo que tendré que contabilizar como cambio de tarifa. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí a la hoja de cambio de tarifa. Dejemos estos pintados aquí de azules. Voy a venir aquí a la hoja de cambio de tarifa. Contabilización de cambio de tarifa. Cuenta débito crédito. Voy a tener activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido. El activo por impuesto diferido está creciendo 1.200 por cambio de tarifa y el pasivo por impuesto diferido está creciendo 5.600 por cambio de tarifa. Y entonces aquí es donde viene el meollo del asunto. Las normas de información financiera me dicen que yo tendría que reconocer en este caso 4.400 en resultados, en este caso gasto, impuesto diferido. Eso es lo que me dice la norma. Pero el gobierno dice en su decreto, si quiere llévelo al patrimonio. Ok, entonces vamos a llevarlo a patrimonio, ganancias retenidas, 4.400. Y todo el mundo feliz, ¿por qué? Porque no se le están afectando los resultados del periodo. Los gerentes están sacando pecho diciendo, mi ganancia fue mejor. Todos los gerentes van a querer hacer esto. De una vez me puedo anticipar a ese pensamiento. Bueno, la mayoría de gerentes. Pero algunos gerentes van a decir, no, a mí no me interesa sacar pecho, me interesa mostrar la realidad de los negocios. Y van a llevar eso directamente a los resultados. ¿Sí? Entonces, la variación del impuesto diferido por cambio de tarifa solamente, el gobierno está permitiendo que se lleve a ganancias retenidas y este sería el tratamiento. Ojo, aquí voy a poner un ojo bien grande, un ojo así en letra 50. Debe, si aplica esta excepción, debe incluir una revelación en sus estados financieros, incluyendo, que aquí se pone complicado. Bueno, démoslo hasta ahí. Ahorita les doy la siguiente parte. El impuesto diferido se contabilizó con efecto en patrimonio en aplicación de el decreto XXX del 2021. El informe del auditor y
el del revisor fiscal deben contener una anotación al respecto. Porque ¿qué pasa? Una cosa es decir que mis estados financieros están elaborados de acuerdo con las NIF, y otra cosa es decir que mis estados financieros están elaborados de acuerdo con las NIF, excepto por la contabilización de la variación del impuesto diferido proveniente del cambio de tarifa. Esto es un tema muy delicado. Y ante los ojos de un evaluador internacional, los estados financieros de una compañía como esta pueden ser calificados como no conformes con la NIF por ese hecho, ¿ok? Entonces hay que incluir la anotación, incluyéndola en el informe del auditorio y revisor fiscal, si la compañía quiere hacer uso de este decreto. Bueno, y para terminar, me tomé unos minuticos adicionales, pero no los quiero dejar ir sin esto, porque yo no he podido dormir, entonces nadie más va a dormir. El ejercicio de compraventa de inmueble quedará para otra ocasión. ¿Qué pasa si no hay utilidades, si no hay ganancias retenidas? Porque fíjese que aquí estamos diciendo que los 4.400 los voy a llevar a las ganancias retenidas. ¿Qué pasa si las ganancias retenidas están en cero? ¿Sí? Esa es una pregunta que hay que resolver. ¿Qué pasa si las ganancias retenidas están en cero? Pues la respuesta, responder esto es muy sencillo. Explicarlo y dar la cara va a ser lo complicado. Se genera una pérdida acumulada. ¿Y qué se hace con las pérdidas acumuladas? Pues se tendrá que enjugar con utilidades futuras. Listo. Estas son las situaciones en las que nos mete el gobierno colombiano cuando hace decretos acerca de temas de los cuales no tiene idea de los impactos. Listo. Bueno, amigos, el tiempo es corto en televisión. Esto ha sido todo por hoy. Voy a dejarlos ya en manos de mis amigos de PKF para